Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí, listos para descubrir un tema que, créanme, está dando muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de uno de los galanes turcos más queridos y deseados del momento, Can Yaman. Y es que prepárense porque la historia que les voy a contar hoy es, digamos, un tanto agridulce. La palabra clave aquí es decepción. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar qué le ha pasado a Can Yaman, qué ha generado este sentimiento, y cómo ha afectado su carrera y su imagen. ¿Están listos para sumergirnos en este drama con un toque de glamour turco? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo, ya saben la rutina, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle un buen me gusta a este si les parece interesante el tema. No se arrepentirán. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, saltó a la fama internacional gracias a sus exitosas telenovelas turcas. Ese físico impactante, esa mirada profunda y por supuesto su talento actoral, lo convirtieron en un ídolo. Fue amor a primera vista para muchas de nosotras, ¿verdad? Erkenci fue un auténtico fenómeno y la pareja que formó con Demet Özdemir traspasó la pantalla. Luego Dolunay y otras producciones consolidaron su estatus como uno de los actores más cotizados del momento. Todo parecía perfecto, una carrera en ascenso, un futuro prometedor, pero ¿qué pasó? El primer indicio de un cambio y donde comienza la decepción para muchos, fue cuando Can Yaman decidió incursionar en proyectos internacionales. La idea, en teoría, era excelente: expandir su carrera, probarse en nuevos mercados y, ¿por qué no, conquistar Hollywood? El problema, y aquí es donde empieza a complicarse la cosa, es que la ejecución no fue la esperada. Uno de los proyectos más ambiciosos fue Sandokan, una serie italiana que prometía mucho. La producción era grande con un presupuesto considerable y la expectativa era enorme. Can Yaman fue elegido para interpretar al famoso pirata Sandokan, un personaje icónico en Italia. Todo pintaba bien, fotos promocionales espectaculares, entrevistas, presentaciones, la máquina de marketing estaba en marcha. Pero la realidad, como suele suceder, fue mucho más compleja. ***, la ascensión meteórica y el despegue internacional, el sueño hecho realidad ***. Antes de sumergirnos en los detalles de la decepción, es fundamental recordar el meteórico ascenso de Can Yaman. Su llegada a la fama fue, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Con Erkenci no solo conquistó Turquía, sino que también se ganó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La química con Demet Özdemir era palpable y la serie se convirtió en un fenómeno cultural. El público se enamoró de su personaje, un hombre carismático, atractivo y con un corazón de oro. Su éxito no se limitó a la actuación, también se convirtió en un ícono de moda, con un estilo que combinaba elegancia y modernidad. La popularidad de Can Yaman trascendió las fronteras turcas. Sus fans se multiplicaron en países como España, Italia, Argentina y muchos otros. Su presencia en eventos internacionales, sus apariciones en revistas de renombre y su creciente número de seguidores en redes sociales confirmaron su estatus de estrella global. Era el momento perfecto para dar el salto definitivo, para conquistar nuevos mercados y demostrar su valía en proyectos de mayor envergadura. La ambición, en este caso, era completamente legítima. Todo actor, en la cima de su carrera, sueña con expandir sus horizontes y probarse en roles y mercados diferentes. Sandokan, la gran apuesta y las primeras grietas ***. La elección de Sandokan como su primer proyecto internacional fue audaz y estratégica. Sandokan es un personaje legendario en Italia, un símbolo de valentía, aventura y romanticismo. La serie prometía una producción de gran presupuesto con escenarios espectaculares y una historia épica. Para Can Yaman la oportunidad era inmejorable, un papel protagonista en una producción de gran calado, que le permitiría demostrar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a un nuevo idioma y cultura. La expectativa, como era de esperar, fue enorme. La productora Lux Vide, conocida por sus producciones de alta calidad, invirtió fuertemente en la serie. Se rodaron escenas en lugares exóticos, se diseñaron vestuarios impresionantes y se reclutó a un elenco internacional. Las primeras imágenes promocionales mostraban a un Can Yaman transformado, con una apariencia más salvaje y aventurera. Todo parecía indicar que la serie sería un éxito rotundo.
Sin embargo, las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer. La elección de Can Yaman, aunque inicialmente celebrada por algunos, pronto generó controversia. Muchos italianos conocedores de la historia de Sandokan y de la SEDAPT acciones previas expresaron sus dudas sobre la idoneidad del actor turco para interpretar al tigre de Malasia. *** La tormenta en las redes sociales y la crítica implacable ***. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde se libró la primera gran batalla por Sandokan. Los comentarios negativos inundaron las plataformas. Los usuarios criticaban el acento de Can Yaman, su fluidez en italiano, y la adaptación del personaje. Se le acusaba de no capturar la esencia del Sandokan original, de no transmitir la misma pasión y el mismo carisma que otros actores que habían interpretado el papel en el pasado. La comparación con otros actores que habían encarnado a Sandokan, especialmente Kabir Bedi, quien interpretó el personaje en una serie de televisión italiana de la década de 1970, fue constante y despiadada. Los seguidores de Bedi y los amantes de la historia original defendieron su interpretación como la más fiel y la más emblemática. La presión sobre Can Yaman se intensificó. La crítica se extendió a otros aspectos de la producción. Algunos usuarios criticaron el guión, considerándolo poco fiel a la historia original y con un ritmo demasiado lento. Otros cuestionaron la dirección y la puesta en escena, considerándola poco innovadora y con una estética poco atractiva. La serie en general no logró conquistar al público italiano como se esperaba. ***, retrasos, conflictos y rumores, la cocina interna de un fracaso anunciado ***. Pero los problemas no se limitaron a las críticas del público. La producción de Sandokan también se vio afectada por una serie de retrasos y contratiempos. Hubo cambios en el guión, diferencias creativas entre los directores y los guionistas, y rumores sobre conflictos en el set. Los retrasos en el rodaje, que se extendieron durante varios meses, generaron incertidumbre y frustración. Los cambios en el guión, que afectaron el desarrollo de la historia y la caracterización de los personajes, no hicieron más que empeorar la situación. Los rumores sobre conflictos en el set, aunque no fueron confirmados, alimentaron la especulación y la desconfianza. Todos estos factores combinados crearon un ambiente de tensión y de incertidumbre que afectó el resultado final de la serie. La expectativa inicial, que era enorme, se convirtió en decepción y frustración. La serie no logró el éxito esperado, y las audiencias no fueron las que se habían previsto. ***, el factor idioma, una barrera difícil de superar ***. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Can Yaman fue la barrera del idioma. Aunque el actor se esforzó por aprender italiano, su acento y su fluidez no eran perfectos. Esto, sumado a la presión de interpretar a un personaje tan conocido y querido, lo puso en una situación difícil. La pronunciación, la entonación y la capacidad de transmitir emociones en un idioma que no es el materno, son aspectos fundamentales para un actor. En el caso de Can Yaman, su acento turco era evidente y en algunos momentos dificultaba la comprensión de sus diálogos. Esto, sumado a la falta de fluidez en el italiano, restó credibilidad a su interpretación y limitó su capacidad para conectar con el público. El idioma es una herramienta fundamental para un actor. La capacidad de dominar el idioma, de expresarse con naturalidad y de transmitir emociones de manera efectiva, es esencial para el éxito de cualquier interpretación. En el caso de Can Yaman, la barrera del idioma fue un obstáculo importante que limitó su desempeño y afectó la recepción de la serie. ***, la dirección y el guión, la falta de magia ***. Otro factor que influyó en el fracaso de Sandokan fue la dirección. El guión, los directores y la producción general no lograron capturar la magia del personaje original. Hubo cambios en la historia, decisiones creativas que no convencieron a la audiencia, y un ritmo que, según algunos, no logró enganchar al público. La adaptación de la historia de Sandokan, que se basó en las novelas de Emilio Salgari, no fue fiel a la esencia original. Se introdujeron elementos nuevos, se alteraron algunos aspectos de la trama y se modificaron las relaciones entre los personajes. Esto generó controversia y decepción entre los fans de la historia original. La dirección, por su parte, no logró crear la atmósfera adecuada para una serie de aventuras épicas. La puesta en escena, la fotografía y la banda sonora no lograron transportarnos a un mundo exótico y peligroso. El ritmo, que era lento y poco dinámico, no logró mantener el interés del público.
La combinación de un guión poco convincente y una dirección poco inspirada fue fatal para la serie. Sandokan no logró capturar la magia del personaje original, y el público no se sintió transportado a otro mundo. *** El hype vs. La realidad, la decepción inevitable ***. El marketing y la promoción de Sandokan generaron un hype inicial que finalmente jugó en contra de la serie. La expectativa era tan alta que la realidad no pudo cumplir con las promesas. La audiencia esperaba algo épico, algo que los transportara a otro mundo, y quizás no recibió lo que esperaba. La promoción de la serie, que se basó en imágenes espectaculares y en entrevistas con el actor, generó una gran expectación. El público esperaba una serie de aventuras épicas, con escenarios impresionantes, personajes carismáticos y una historia apasionante. Cuando la serie se estrenó, la realidad no cumplió con las expectativas. La decepción en estos casos es inevitable. Cuando se genera un hype tan grande, la presión por cumplir con las expectativas es enorme. Si la serie no logra estar a la altura de las promesas, el público se siente decepcionado y critica el resultado final. ***. Más allá de Sandokan, la imagen pública y las polémicas ***. Pero la decepción no se limitó a Sandokan. También se ha hablado mucho sobre el comportamiento de Can Yaman y sus decisiones fuera de la pantalla. Algunos lo han acusado de ser demasiado egocéntrico, de priorizar su imagen por encima de su trabajo, y de no ser lo suficientemente humilde. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y Can Yaman, con su belleza y carisma, siempre ha sido consciente de ello. Sin embargo, algunos han criticado la forma en que maneja su imagen, acusándolo de ser demasiado frío, distante, y de no conectar con sus fans de la manera que esperaban. El exceso de protagonismo, la constante exposición en redes sociales y las declaraciones polémicas también han generado controversia. Esto, sumado a los rumores sobre sus relaciones sentimentales y los constantes cambios en su vida personal, han contribuido a alimentar la decepción de algunos fans. ***. El mito de la perfección, la presión de ser un ícono ***. Can Yaman, con su éxito y su belleza, se convirtió en un ícono. Su imagen, cuidadosamente construida, se convirtió en un producto valioso. La presión por mantener la perfección, por ser siempre impecable, por cumplir con las expectativas del público, es enorme. Esta presión, en algunos casos, puede llevar a decisiones equivocadas, a comportamientos inaceptables y a una desconexión con la realidad. La imagen pública de una celebridad es un activo muy valioso. Pero también es frágil. Cualquier error, cualquier desliz, cualquier declaración fuera de lugar, puede dañar la imagen y generar controversia. En el caso de Can Yaman, la presión por mantener la perfección, por ser siempre el galán perfecto, puede haber influido en algunas de sus decisiones y en algunos de sus comportamientos. ***. El costo de la fama, el sacrificio de la privacidad ***. La fama tiene un precio. El precio más alto es el sacrificio de la privacidad. Las celebridades están constantemente expuestas al escrutinio público, a los comentarios y a las críticas. Su vida personal, sus relaciones sentimentales, sus decisiones profesionales, son objeto de debate y de especulación. Can Yaman, como todas las celebridades, ha tenido que lidiar con la falta de privacidad. Sus relaciones sentimentales, sus viajes, sus compras, son noticia en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esta exposición constante, esta falta de privacidad, puede ser muy difícil de soportar. ***. La humildad como clave, la importancia de conectar con el público ***. En el mundo del espectáculo, la humildad es una virtud esencial. La capacidad de conectar con el público, de mostrarse cercano y accesible, es fundamental para el éxito. La soberbia, el egocentrismo y la distancia pueden generar rechazo y decepción. Algunos han criticado a Can Yaman por su falta de humildad. Por su aparente frialdad, por su falta de conexión con sus fans. En un mundo donde la cercanía y la autenticidad son tan valoradas, la falta de humildad puede ser un obstáculo importante. ***. La doble cara de las redes sociales, el amor y el odio ***. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, son una herramienta poderosa para conectar con el público, para promocionar el trabajo y para construir una imagen positiva. Por otro lado, son un caldo de cultivo para las críticas, los insultos y el odio.
Can Yaman, como todas las celebridades, ha tenido que lidiar con la doble cara de las redes sociales. Ha recibido el cariño y el apoyo de sus fans, pero también ha sido víctima de críticas y de ataques. La exposición constante a las redes sociales, a los comentarios positivos y negativos, puede ser muy desgastante. *** El futuro, reinvención, reflexión y oportunidades ***. A pesar de estos contratiempos, Can Yaman sigue siendo un actor muy popular. Tiene una base de fans muy sólida, que lo apoya incondicionalmente. Sus telenovelas turcas siguen siendo un éxito en muchos países, y su trabajo sigue siendo valorado por muchos. Además, Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil, capaz de adaptarse a diferentes roles. Ha participado en producciones de diferentes géneros, y ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. En definitiva, la decepción que ha experimentado Can Yaman es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo. La fama, el éxito y la admiración pueden ser efímeros, y la presión por mantener la cima es constante. Los errores, los fracasos y las críticas son inevitables, pero también pueden ser una oportunidad para aprender y crecer. En el caso de Can Yaman, creo que esta experiencia, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para reinventarse. Puede ser un momento para reflexionar sobre sus decisiones, para replantear su estrategia y para enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo y su crecimiento personal. ***, ¿qué puede aprender Can Yaman de esta experiencia? ***. La experiencia de Sandokan puede ser una valiosa lección para Can Yaman. Puede aprender a ser más selectivo con los proyectos, a elegir roles que se adapten a sus habilidades y a sus intereses. Puede aprender a rodearse de un equipo de profesionales que lo apoyen y lo asesoren. Puede aprender a ser más humilde, a conectar con sus fans y a valorar su trabajo. ***, ¿qué le depara el futuro a Can Yaman? ***. El futuro de Can Yaman es incierto, pero también lleno de oportunidades. Puede seguir trabajando en Turquía, donde sigue siendo un ídolo. Puede buscar nuevos proyectos internacionales, pero con una estrategia más cuidadosa y con una mejor preparación. Puede enfocarse en su crecimiento personal, en su trabajo y en su conexión con sus fans. Lo importante es que Can Yaman aprenda de sus errores, que se reinvente y que siga luchando por sus sueños. El mundo del espectáculo es un camino largo y lleno de obstáculos, pero también es un camino lleno de oportunidades. Con talento, perseverancia y humildad, Can Yaman puede superar los obstáculos y alcanzar el éxito. ***, un análisis detallado de las críticas y los factores contribuyentes ***. Para comprender a fondo la decepción que rodea a Can Yaman, es crucial analizar las críticas recibidas con mayor detalle y desglosar los factores que contribuyeron a la percepción negativa. ***, el acento y la fluidez en italiano ***, como se mencionó, la barrera del idioma fue un desafío significativo. El italiano, aunque lo aprendió, no era su lengua materna. Esto se manifestó en su acento, que a veces dificultaba la comprensión y restaba credibilidad a su interpretación. En una serie donde la comunicación y la expresividad son esenciales, la falta de fluidez impactó negativamente en la conexión del público con el personaje de Sandokan. Se le percibía como forzado y poco natural en sus diálogos, lo que rompía la ilusión y dificultaba la inmersión en la historia. La adaptación del personaje de Sandokan ***, la interpretación de Can Yaman, en opinión de muchos, no logró capturar la esencia del tigre de Malasia. Sandokan es un personaje icónico conocido por su valentía, romanticismo y espíritu rebelde. La adaptación de Yaman no convenció a los seguidores de la saga original. Se le criticó por no transmitir la misma pasión, carisma y profundidad emocional que caracterizaban al personaje. Muchos esperaban una interpretación más enérgica, más salvaje y más cercana a la imagen clásica de Sandokan, lo que no se logró del todo. El guión y la dirección el guión de la serie fue objeto de críticas por su falta de fidelidad a la historia original y por el ritmo narrativo. Se introdujeron cambios en la trama, personajes y relaciones que no convencieron a los seguidores de Sandokan. La dirección, por su parte, no logró crear la atmósfera adecuada para una serie de aventuras épicas. La puesta en escena, la fotografía y la banda sonora no lograron transportar al espectador al exótico mundo de Sandokan. La combinación de un guión poco convincente y una dirección poco inspirada restó impacto a la serie.
Asterisco 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 las expectativas vs la realidad asterisco asterisco la gran promoción y el hype, generado en torno a Sandokan, crearon expectativas muy altas. La audiencia esperaba una producción de gran calibre con escenarios espectaculares, personajes memorables y una historia apasionante. Cuando la serie se estrenó, la realidad no cumplió con las promesas. La decepción fue inevitable, ya que el público no encontró lo que esperaba y se sintió defraudado por el resultado final. Asterisco 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 la imagen pública y las polémicas asterisco asterisco además de los problemas con Sandokan, la imagen pública de Can Yaman se vio afectada por algunos aspectos de su comportamiento y sus decisiones fuera de la pantalla. Algunos lo acusaron de ser demasiado egocéntrico, de priorizar su imagen por encima de su trabajo y de no ser lo suficientemente humilde. Sus declaraciones polémicas, su exceso de protagonismo en redes sociales y sus relaciones sentimentales también generaron controversia y contribuyeron a la percepción negativa. Asterisco asterisco el impacto en la carrera de Can Yaman asterisco asterisco. La experiencia con Sandokan ha tenido un impacto significativo en la carrera de Can Yaman, aunque no necesariamente negativo en su totalidad. Asterisco 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 un frenazo. En su ascenso internacional asterisco asterisco la serie no logró el éxito esperado y frenó, al menos temporalmente, el ascenso de Can Yaman en el mercado internacional. El fracaso de Sandokan disminuyó el interés de algunos productores y directores por contratarlo para nuevos proyectos. Asterisco 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 un desgaste en su imagen asterisco asterisco la serie y las polémicas asociadas con ella han generado un desgaste en la imagen de Can Yaman. Algunos fans expresaron su decepción y su desilusión, lo que afectó su popularidad y su imagen pública. Asterisco 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 una oportunidad de crecimiento asterisco asterisco a pesar de los contratiempos, la experiencia con Sandokan también ha sido una oportunidad de crecimiento para Can Yaman. Le ha permitido reflexionar sobre sus decisiones, aprender de sus errores y replantear su estrategia profesional. Asterisco 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 un retorno a sus raíces asterisco asterisco tras el fracaso de Sandokan, Can Yaman ha enfocado sus esfuerzos en proyectos más cercanos a sus raíces, como la serie turca El Turco, donde interpreta a un personaje histórico. Asterisco asterisco lecciones y conclusiones asterisco asterisco. La historia de Can Yaman es una lección sobre la complejidad del mundo del espectáculo y sobre la fragilidad de la fama. El éxito, la fama y la admiración pueden ser efímeros, y la presión por mantener la cima es constante. Los errores, los fracasos y las críticas son inevitables, pero también pueden ser una oportunidad para aprender y crecer. Can Yaman ha demostrado tener talento y potencial. Es un actor carismático y atractivo con una base de fans muy sólida. Sin embargo, necesita aprender a ser más selectivo con los proyectos, a rodearse de un equipo de profesionales que lo apoyen, y a conectar con el público de una manera más auténtica y humilde. El futuro de Can Yaman depende de su capacidad para aprender de sus errores y para reinventarse. Con talento, perseverancia y humildad, puede superar los obstáculos y alcanzar el éxito que merece. Asterisco asterisco, ¿y ahora qué? Reflexiones finales asterisco asterisco. En este análisis exhaustivo hemos explorado los altibajos en la carrera de Can Yaman, desde su fulgurante ascenso hasta la decepción, asociada a su incursión internacional. Es importante recordar que la vida de una celebridad es una montaña rusa emocional. El éxito no siempre es lineal, y los errores y los fracasos son inevitables. En el caso de Can Yaman, es crucial que aprenda de esta experiencia. Debe ser más cuidadoso con los proyectos que elige, rodearse de profesionales que lo asesoren, y conectar de manera más auténtica con su público. La humildad, la perseverancia y la capacidad de reinventarse serán claves para su futuro. ¿Qué opinan ustedes, bellezas? ¿Están de acuerdo con este análisis? ¿Qué esperan ver en el futuro de Can Yaman? Déjenme sus comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden darle me gusta al vídeo. Nos vemos en el próximo con más chismes y novedades. Un beso grande. Chao, chao.